Hola maestros y compañeros, mi nombre es Yesenia Torres y mi compañero Axel Bañuelos y nosotros les vamos a hablar un poco sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos y sus diferencias. A ver Axel, comenzamos. En los compuestos orgánicos, la diferencia que hay es que se producen todos los seres vivos, y lo que lo hace más característico es que es por tener el componente de carbono como elemento principal. Los tipos de enlace que tiene el compuesto orgánico es covalente, y tienes diferencias de un compuesto inorgánico. ¿Qué son? O más bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en los inorgánicos está la diferencia de que ellos conducen electricidad, tienen enlaces iónicos y tienen altos puntos de fusión y ebullición. Aquí conmigo la solubilidad que tienen los compuestos orgánicos es que son que conducen por medio por corrientes, y se le agrega un componente, como en este ejemplo sería el agua. Si se le mezcla más bien, o se le agrega ese compuesto, sí tiene esa conductividad por la cual por ese medio conduce la electricidad. Es cuando se le llama disociación, ¿no? Uh-huh. Ok. Y contigo allí en los puntos de fusión, ¿cómo es eso? Pues en los de fusión tengo el inorgánico, que viene siendo el cloruro de sodio y el aluminio. Estos tienden a tener mayor temperatura para poder hacer el punto de fusión, a diferencia de los orgánicos. Uh-huh. Aquí conmigo los compuestos orgánicos suelen registrar puntos de ebullición y fusión bajos. Por el contrario, aquí conmigo son bajos y ahí contigo son altos, ¿no? Así es. Sí, el mío tarda más en Uh-huh. hacer la fusión. Algo aquí conmigo también, la mayoría es que tienen la propiedad de arder en presencia del oxígeno, ya que también va consigo junto con el carbono, como te lo comentaba antes. Es el elemento principal que lo hace característico de este compuesto. Oh, qué interesante. En la solubilidad, ¿qué ejemplos nos podrías dar? Un ejemplo de la solubilidad, pues que son solubles en disolventes orgánicos, como el plástico, en gasolina, podría ser, mientras que otros son solubles en agua, como en alcohol y el azúcar también. De hecho, los inorgánicos, que es de lo que yo estoy hablando, estos tienden a tener la solubilidad en el agua destilada. Uno de los ejemplos pues sería el cloro de sodio y el cloro de cobre. Acá conmigo, dentro de ese compuesto orgánico, hay como otros, ¿cómo te diré? Como otras estructuras dentro de ese, ¿no? O sea, se nos referimos a la forma en que se unen los átomos de carbono entre sí. Pueden ser, creo que, alifáticos, aromáticos, como el perfume, por decir, en los compuestos alifáticos, son los que forman estructuras de cadenas, bien sean lineales o ramificadas. Por ejemplo, los hidrocarburos, como el propano también. En los compuestos aromáticos, son las que forman estructuras como anillos, de las cuales la propiedad de la aromaticidad, por ejemplo, como te decía, los perfumes también. También aquí en los compuestos orgánicos es según su polaridad, porque es cuando surge la distribución de los electrones,
en las moléculas, es desigual, pues. Es una condición constante que de los compuestos inorgánicos como los tuyos, pero no acá que en los orgánicos. Por ello los compuestos orgánicos también pueden clasificarse en polares y apolares. Por decir, ¿no? Compuestos orgánicos polares son aquellos compuestos orgánicos de enlace de carbono e hidrógeno, presentando otros elementos químicos como el nitrógeno, el oxígeno y el fosfano, entre otros. Y en los compuestos orgánicos apolares son aquellos que tienen carbono e hidrógeno y por ende, más bien, la distribución de sus electrones es uniforme, ¿no? Ok. Algunos ejemplos aquí conmigo es el acetona, el, el vinagre, que lo podemos también encontrar en la vida cotidiana. ¿Qué más podría ser? El ácido fórmico, que es ese de las sustancias que tienen las hormigas. Lo sé porque lo investigué y se me hizo curiosidad, ¿no? Y ¿Qué es lo que tiene? el butano, que es el gas, es el gas combustible, que también lo utilizamos en la vida cotidiana. Pero ahí contigo, en los compuestos inorgánicos, en la vida cotidiana, como para qué sería o qué sería. Pues mira, para empezar, los compuestos inorgánicos, como un ejemplo, los de conductividad, tenemos el aluminio. El aluminio, pues, lo usamos a diario en la cocina, como las ollas, sartenes, no sé, los tazoncitos donde calentamos agua. Las láminas de cobre, pues, láminas de cobre vienen en las televisiones, en muchos aparatos electrodomésticos. El hierro también lo manejamos mucho en la vida cotidiana. Y pues el cloruro de sodio. En lo que son, en lo que hablamos de conductividad, conductividad eléctrica. En lo de solubilidad, pues el cloruro de sodio, que viene siendo la sal. Pues la sal a diario la utilizamos en la cocina para nuestros alimentos. Y en la industria, como una imaginación como en qué se utilizaría o en qué favorecería todo un compuesto inorgánico dentro de una industria. Un compuesto inorgánico dentro de una industria. Pues se utiliza bastante en la industria, ya que pues casi en todas las empresas que tenemos aquí en Mexicali, pues se utiliza lo que son las barras de hierro, lo que es la maquinaria, está compuesta de hierro, cobre, todo eso. Es algo indispensable, ¿no? Exacto. Sí, pues es lo que más se utiliza en las empresas, tanto Uh-huh. para hacer tus materiales como para realizar los mismos materiales. Uh-huh. Y fíjate que tanto un compuesto orgánico e inorgánico lo aprovechan las industrias, porque por decir acá conmigo también le sacan mucho provecho dependiendo la industria, porque hay industrias que manejan varios tipos de elementos que hacen a su producto que utilizan pues como materia prima, se podría decir. Como los líquidos, ¿no? Uh-huh. Las soluciones químicas también. Haciendo un resumen tanto de un compuesto orgánico e inorgánico, ¿tú qué me dirías? Pues que son compuestos que podemos ver en la vida diaria, podemos utilizarlos sin darnos cuenta. De hecho, están compuestos en ciertos materiales, pues, en todas partes, en nuestro trabajo, en la casa, hasta en el carro, lo que es la gasolina, cómo está compuesto el carro,
todos los materiales. Ujú. ¿De tu Así, parte? así en el origen, en un compuesto orgánico es biológico, ¿no? Y a lo que tú me estás dando a entender es que no es biológico. Sí, Los de hecho, pues elementos. el orgánico lo podemos también encontrar, como el papel que se saca de los árboles. Ese es un compuesto orgánico. El papel, el azúcar que viene de la caña, ¿qué otro compuesto tenemos? La sal también es orgánica. Ujú. ¿Cómo Los te queda? elementos, ajá, haciendo el resumen, ¿no? Ajá. Los elementos que lo caracterizan en el compuesto orgánico es el carbono, que está siempre, el hidrógeno a veces, más bien casi siempre, así como el oxígeno, el nitrógeno también, el fósforo y el azufre, ¿no? Y acá contigo en los Uh-huh. compuestos inorgánicos, elementos metales y no metales, como lo Metales y no mencionaste. metales. Exacto. En tu enlace es iónico en su mayoría. Acá Ajá, son conmigo, iónicos. acá conmigo son covalentes en lo de compuesto orgánico. Eh, la conducción de electricidad acá conmigo es nula, o sea, no conducen electricidad, pero allá Uh-huh. contigo sí, por Conmigo ser, sí. por ser iónicos en su mayoría también. Posee iones, exactamente, producen la conductividad eléctrica fácilmente. Y, y en A puntos de... diferencia del tuyo, que al tuyo Ujú, se le tiene que agregar el agua. ujú, como un ejemplo, ¿no? Como otro elemento más. Exacto. En los puntos de fusión y ebullición, acá conmigo son bajos, pero contigo son altos. Ajá, son mayores. Ujú, Y logra ese punto de ebullición, pero pues tarda un poco más. ujú. Pues bueno, de nuestra parte es todo. Espero que hayamos aprendido un poco de ti y, y tú un poco de mí. Claro que sí. Es- Espero nos hayamos fue un dado a gusto, explicar. fue un gusto platicar contigo y dialogar estos temas que son importantes e indispensables para la vida, ¿no? Para la vida diaria. Ándale. Y más que Hasta luego. nada saber cómo utilizarlos. Exacto. Bueno, Hasta luego. bye bye, nos vemos. Gracias.